pregunta que muchos se hacen. ¿Pueden usar mi WhatsApp si lo dejo abierto en el trabajo? Bueno, es una pregunta que nos hacemos en estos momentos porque la Corte Suprema ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó mediante el cual se rechazó un recurso de protección interpuesto por un funcionario de Carabineros en contra de otro efectivo de la institución, luego de que esta última funcionaria leyera sus conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp en un computador institucional que ambos compartían. Entonces, la pregunta es justamente esa. ¿Pueden usar mi WhatsApp si yo lo dejo abierto en el trabajo? Bueno, es una de las preguntas que vamos a aclarar, y una de tantas, claro, que vamos a aclarar en estos instantes con Pablo Cifuentes, quien es abogado y socio de CBC Abogados, para conversar justamente de la privacidad que hay en esta aplicación de mensajería de texto, que es una de las más ocupadas hoy en día. Pablo Cifuentes, ¿cómo estás? Bienvenido a La Hora de la Radio. Hola, Nicolai, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Encantado de recibirte para poder profundizar en los aspectos legales relacionados a este caso que tuvo bastante relevancia ya en la ciudad de Copiapó. Bueno, para entrar en materia, ¿nos podrías explicar brevemente el caso, qué sucedió, cuál fue el fallo de la Corte de Apelaciones frente a este caso? Bueno, bien sucintamente y ratificando lo que tú bien expusiste, este fue un funcionario de Carabineros que utilizaba en un computador institucional que era compartido con otros de los funcionarios, utilizaba su WhatsApp. Y en algún momento, en un cambio de turno, que otra funcionaria utilizaba el computador porque le correspondía, vio que la sesión de WhatsApp había quedado abierta, y estando abierta la sesión, pudo ver que había ciertos mensajes que eran comprometedores en contra de ella, y frente a eso reaccionó. Aparentemente, atendida a esa situación, se tomaron ciertas medidas contra el funcionario que había escrito esos mensajes peyorativos contra una compañera, y eso habría motivado que el carabinero, viéndose reprendido por el superior en atención a sus mensajes, accionara porque sentía o percibía que esto no correspondía por tratarse de mensajería que era privada. Ante eso, y recurriendo de protección, por sentir que el derecho a la intimidad estaba siendo violentado, fue a la Corte de Copiapó. La Corte de Copiapó estimó que no existía una vulneración al derecho fundamental que todos los ciudadanos tenemos a la inviolabilidad de la intimidad. La Corte no lo acogió porque al estar esta sesión abierta en un computador que por lo demás no solo era institucional, sino que era compartido, no había por tanto una violación propiamente tal a esa intimidad porque había sido en buena medida expuesta por el propio funcionario. Lo rechazó el recurso de protección, y eso fue igualmente ratificado por la Corte Suprema, que confirmó ese rechazo a la protección porque efectivamente estimó que al momento que se abría esa instancia de privacidad, como es una mensajería de WhatsApp, en un computador que era compartido, institucional, no cabía por tanto ese resguardo porque hubo una exposición, por así decir, indebida, imprudente, que por tanto hacía previsible que otras personas más pudieran acceder a ese contenido. Bueno, a propósito de lo último que tú nos señalas, ¿qué significa esto en términos jurídicos? ¿Confirma esto un criterio o agrega nuevos matices al derecho a la privacidad? Se podría decir que confirma un criterio, porque en la Corte previamente ya había en fallos que uno podría estimar similares, aplicado un criterio que guarda semejanza. Por ejemplo, en otros casos donde se había recurrido de protección, porque se había difundido información privada, pero que había sido ya publicada por la misma persona por medio de Facebook, también se habían rechazado protecciones, y el criterio es similar, es un criterio equiparable, porque pese a ser información que uno podría estimar, uno podría estar de acuerdo que es privada, si la propia persona lo publica en una red social o lo deja a disposición en un medio que puede ser consultado por otras personas, uno puede entender que seguidamente hay una especie de renuncia, o por lo menos una renuncia parcial a ese ámbito de privacidad. O sea, no hay una invasión propiamente tal, de momento que es la propia persona quien no guarda los recuerdos suficientes y permite que otros eventualmente puedan acceder, si no deliberadamente publicándolo, por lo menos dejándolo abierta y a exposición. Al tratarse de un computador institucional, Pablo, ¿qué límite legal
hay sobre el uso de la herramienta por parte de los trabajadores? ¿Hay doctrina reciente que hable del derecho a la privacidad versus el control institucional? Bueno, eso es un tema muy interesante, particularmente hoy, porque el derecho a la privacidad se ve expuesto a todas las contingencias que derivan de las nuevas tecnologías. Entonces, este derecho a la privacidad, de momento que las propias personas exponen o que eventualmente dejan entreabierta la posibilidad a que otros puedan acceder a la información, se ve comprometido, y se ve comprometido por el propio accionar de las mismas personas que luego han reclamado o pudieran eventualmente reclamar de una invasión a ese espacio privado. Me explico. Uh-huh. Lo que uno antes podía estimar que era confidencial, que era reservado, que era algo netamente acotado al ámbito personal, de momento que las redes sociales permiten su difusión, permiten el acceso por parte de terceros, se genera una responsabilidad. Esa responsabilidad es una responsabilidad que se ha ido delineando, es una responsabilidad que la jurisprudencia recientemente ha llamado como una responsabilidad individual respecto del ámbito digital. Por ejemplo, lo mismo que señalábamos respecto de Facebook. Cuando una persona efectúa una publicación en una red social, está admitiendo la posibilidad de que esa información pueda ser difundida, de que esa información pueda ser compartida. Entonces, tratándose del trabajo, y especialmente si es que uno comparte un computador, porque es muy distinto si uno tiene un computador privado que corresponde únicamente, exclusivamente a la persona, es muy distinto si es un computador que es compartido. Pongámoslo en un plano equiparable. Por ejemplo, si uno compartiera un escritorio, claro, y en el escritorio hay distintos cajones, y una persona entonces, mientras le toca su turno, guardará en un cajón fotografías personales, textos personales, cosas que son eventualmente comprometedoras. Hay una razonabilidad respecto a que la persona que luego va a ocupar ese escritorio, siguiendo el ejemplo que estoy comentando, pudiera abrir ese cajón y toparse con las fotografías o toparse con los textos, toparse con ese material comprometedor. Entonces hay un ámbito que igualmente corresponde a la responsabilidad que tiene cada uno de resguardar debidamente lo que es netamente privado. Entonces, si es un computador que no solamente es institucional, sino que es compartido, hay efectivamente un cierto ámbito de privacidad, pero ese ámbito de privacidad, como lo estimó la Corte de Apelaciones de Copiapó y luego lo ratificó la Corte Suprema, es en cierta medida renunciado, o por lo menos con negligencia expuesto, de momento que no se adoptaron las providencias suficientes para que otra persona pudiera acceder. Es decir, si yo sé que el computador es compartido, uh-huh, y estoy utilizando WhatsApp, hay una responsabilidad individual de cada persona entonces de cerrar la sesión de WhatsApp. Si hay igualmente abierta una sesión de correo personal, de cerrar ese correo personal, y lo mismo, de no almacenar información que pueda ser comprometedora, fotografías, conversaciones, etcétera. Porque la persona que viene a continuación, con todo derecho, con toda razonabilidad, podría perfectamente, sin estar buscando entrar a inmiscuirse en cosas del usuario anterior, toparse con eso accidentalmente. Claro. Y de esa manera generar el conflicto, que es lo que estamos conversando hoy. Entonces, hay una colisión de la privacidad con lo que es este ámbito institucional laboral, pero en cierta medida se explica, como bien lo razonó, por lo menos a mi juicio, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, donde hay una responsabilidad que no se pierde del individuo, que por tanto luego no puede reclamar porque alguien más accedió, si es que él mismo no tuvo todas las diligencias, todo el cuidado para poder evitar que eso ocurriera. Claro, entonces, de alguna otra manera, y interpretando lo que tú nos cuentas, Pablo, finalmente, a pesar de este choque, la expectativa de esperar confidencialidad desaparece cuando se usan dispositivos institucionales, ¿cierto? No es que desaparezca plenamente, sino que impone una responsabilidad a la propia persona de tomar todas las diligencias para evitar que otros funcionarios, otras personas, como es en el caso particular, que luego vayan a ocupar el mismo equipo, tengan los medios para poder acceder. Por eso, si es que alguien va a ocupar razonablemente el WhatsApp, porque el WhatsApp hoy día no solamente es un medio de comunicación personal para las cosas que son del día a día de cada persona individual, sino que también sirven mucho como herramienta de trabajo. Pero como esto se mezcla el ámbito personal con el laboral, tomar las providencias de cerrar la sesión, no dejar cosas que puedan ser comprometedoras, porque al igual que el ejemplo del escritorio, si alguien guarda en un cajón
un documento que es comprometedor, es razonable que en algún momento alguien vaya a abrir eso y toparse con ello. Y el contenido luego, al haber quedado ahí, puede ser utilizado o interpretado, en definitiva, perjudicar a la persona. Entonces, si se va a ventilar un aspecto personal dentro de un computador institucional, dentro de el ámbito del trabajo, debiera entonces aumentarse el cuidado, claro, para evitar que estas situaciones se produzcan. De la misma manera, quizá el ejemplo pueda parecer divertido, pero creo que no es muy lejano. Si alguien, por ejemplo, escribiera en un papel un mensaje que pudiera ser contra el jefe o contra algún compañero y luego lo deja sobre el escritorio, claro, y luego la persona pasa por ahí, porque es un ámbito compartido, es un lugar que es común al espacio, es un espacio de trabajo, y lo lee, luego la otra persona no podría reclamar si es que se ocurren consecuencias derivadas de que la otra persona leyó ese mensaje peyorativo. Entonces, ¿cuál sería, en este último ejemplo, lo que debiera ocurrir? Guardar ese papel, llevarse ese papel, botar ese papel, no dejarlo ahí al alcance. Eso es, en definitiva, lo que las personas debiéramos incorporar, especialmente en esta época que es tan fácil, o que es tan sencillo, quizá muchas veces, olvidar que uno está dejando una sesión abierta, no solamente el WhatsApp, pensemos en los correos electrónicos de los navegadores, las redes sociales en general, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Cerrar todas esas cosas, adoptar todas las prevenciones para evitar que estas situaciones ocurran, especialmente si es que el computador es compartido, especialmente si es que esto es en un contexto de trabajo, durante un espacio de trabajo, porque todo eso pudiera dar lugar a todas estas circunstancias que son las que estamos conversando ahora y que son tan fácilmente evitables. Bueno, finalmente, y bueno, por supuesto, haciendo caso de tus consejos, bueno, este caso involucra a Carabineros, pero ¿qué enseñanzas tiene para otras instituciones y empresas chilenas? ¿Qué medidas preventivas recomiendas tú? Bueno, este es un caso que afectó en particular a un funcionario de Carabineros, pero la verdad es que es extrapolable de manera transversal a todas las instituciones y no solamente públicas, igualmente privadas. Es una cuestión connatural, todas las personas estamos prácticamente todos los días utilizando las redes sociales de distinto tipo. En las redes sociales lo más común es que las personas compartan información que es privada, que es personal, que es eventualmente comprometedora y por tanto reservada, por lo cual el consejo, que es un consejo extensible a todos por igual, es el que ya señalamos, evitar que se generen estos malos entendidos, estas confusiones que pueden escalar hasta niveles de despido, más allá de lo que es la confusión o los malos ratos entre colegas, cerrando las sesiones. O sea, de partida, tratar de evitar, en lo posible, porque es difícil, pero en lo posible, evitar redes sociales, o por lo menos redes sociales que sean comprometedoras en el ámbito del trabajo y especialmente con equipos que sean propios del trabajo. Preferir ocupar los medios que son personales, el teléfono personal o un computador personal. Tratar de evitar el computador del trabajo, tratar de ocupar el teléfono que es el del trabajo. Pero si no hay otra opción, cerrar las sesiones, tomar las prevenciones de manera tal que no haya un espacio a que ocurra lo que estamos conversando hoy día, y la verdad es que con el cuidado suficiente, dándonos el tiempo suficiente, no es algo complejo. Claro. Pablo Cifuentes, abogado y socio de CBC Abogado, muchísimas gracias por compartir tu análisis y ayudarnos a entender los límites entre el uso institucional y la privacidad personal. Queda claro que aunque usemos herramientas como WhatsApp en equipos del trabajo, bueno, la expectativa de privacidad no es total y tenemos que tomar absolutamente precauciones. Y también invitamos a nuestros auditores a compartir su experiencia respecto al tema de la privacidad en su lugar de trabajo o dudas al respecto y, por supuesto, consultarse con abogados en caso de verse afectados. Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás, que estén muy bien.